¿Te ha pasado que estás discutiendo con tu pareja, y en ese momento sientes que tienes toda la razón, pero al final del día, aunque ganaste, te quedas con un vacío raro? Como si algo se hubiera roto, aunque técnicamente tú estabas en lo correcto? Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí puede cambiar completamente la forma en la que te relacionas, no solo con tu pareja, sino contigo mismo. Si este tipo de contenido te hace sentido, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no hablamos de quién gana, hablamos de lo que realmente importa. Y cuéntame en los comentarios, ¿eres de los que necesita tener la razón en una discusión? Hay algo que casi nadie te dice cuando estás en una relación. Tener la razón no siempre es ganar. Porque una relación no es un juicio, no es una competencia, no es un campo de batalla donde uno vence y el otro pierde. Y sin darte cuenta, muchas veces la estás viviendo así. Cada discusión se convierte en una oportunidad para demostrar quién está en lo correcto, quién argumenta mejor, quién recuerda mejor lo que pasó, quién tiene más lógica. Pero mientras tú estás enfocado en ganar, algo más importante se está perdiendo: la conexión. Porque cuando tu prioridad es tener la razón, tu pareja deja de sentirse escuchada, deja de sentirse comprendida, deja de sentirse segura. Y en ese momento, aunque tú ganes la discusión, la relación pierde. Porque el objetivo nunca fue ganar, era entenderse. Pero eso, casi nadie lo practica. Porque el ego es más rápido que el amor. Y el ego siempre quiere tener la razón. Y lo más curioso es que ni siquiera discutes por lo que crees que discutes. No es por el mensaje que no contestó. No es por la hora a la que llegó. No es por el tono en el que te habló. Eso solo es la superficie. Debajo de eso, hay algo más profundo. Necesidad de ser validado. Necesidad de ser escuchado. Necesidad de sentir que importas. Pero como no sabes expresarlo así, lo conviertes en argumentos. En lógica. En es que tú hiciste esto. En es que siempre haces lo mismo. Y la otra persona hace exactamente lo mismo. Entonces ya no son dos personas tratando de entenderse. Son dos egos tratando de defenderse. Como dos personas jalando una cuerda, cada uno convencido de que si suelta, pierde. Pero no se dan cuenta de que mientras más jalan, más se tensan, más se lastiman. Y nadie suelta. Porque soltar se siente como rendirse. Como aceptar que el otro tiene la razón. Como perder. Pero aquí está el punto clave que cambia todo. No todo lo que sueltas es una derrota. A veces es paz. A veces es madurez. A veces es amor. Como cuando decides no responder a algo que sabes que solo va a escalar. No porque no tengas argumentos, sino porque sabes que no vale lo que va a costar. Y eso no es debilidad. Es inteligencia emocional. Pero para llegar ahí, tienes que entender algo primero. No todo merece ser discutido. Y no todo necesita ser ganado. Y aquí es donde entra algo que pocos aceptan, pero todos sienten. El ego no quiere paz. Quiere validación. Quiere sentirse superior. Quiere demostrar que tiene la razón. Por eso, cuando estás en medio de una discusión, hay una parte de ti que no está escuchando, está esperando su turno para responder. No estás tratando de entender. Estás preparando el siguiente golpe. La siguiente frase, el siguiente argumento que cierre la conversación, como si esto fuera un debate, y no una relación. Y mientras haces eso, la otra persona lo siente. Siente que no la estás escuchando. Siente que no te importa lo que siente, solo te importa tener razón. Y en ese momento, se cierra. Se defiende. Se endurece. Y entonces la discusión ya no tiene salida. Porque ninguno quiere ceder. Ninguno quiere perder. Y lo más fuerte es que muchas veces, si tienes razón, tu punto es válido, tu lógica tiene sentido, pero la forma en la que lo estás comunicando, destruye lo que intentas defender. Como alguien que tiene agua en las manos, pero aprieta tanto el puño que termina tirándola. Tenías algo valioso, pero lo perdiste por cómo lo manejaste. Y eso pasa en relaciones todos los días. Personas que tienen la razón, pero pierden la conexión. Personas que ganan discusiones, pero se alejan emocionalmente. Porque el problema nunca fue quien tenía razón. Fue cómo eligieron relacionarse en ese momento. Y hay un momento muy específico donde todo cambia, pero casi nadie lo nota. Ese instante donde podrías bajar la intensidad, pero decides subirla. Donde podrías escuchar,
pero decides interrumpir. Donde podrías decir entiendo cómo te sientes, pero eliges decir estás exagerando. Ese segundo define el rumbo de toda la discusión, porque ahí no decides si tienes razón. Decides qué es más importante, tu ego o la relación. Como cuando estás manejando y alguien se te cierra. Puedes acelerar, pitar, engancharte, o simplemente soltar y seguir. Técnicamente podrías tener razón en enojarte, pero ¿vale la pena? ¿Vale tu paz ese momento? En pareja pasa igual, pero más profundo. Porque no es un desconocido, es alguien que quieres. Alguien con quien estás construyendo algo. Y aún así, reaccionas como si fuera un enemigo. Como si tuvieras que defenderte. Como si tuvieras que ganar. Y esa dinámica, poco a poco va desgastando todo. No de golpe, no con una gran pelea, sino con muchas pequeñas discusiones, donde siempre gana el ego. Y pierde el vínculo. Porque cada vez que eliges tener la razón sobre entender, estás poniendo una pequeña distancia entre ustedes. Y esas pequeñas distancias, con el tiempo, se vuelven enormes. Hasta que un día, ya no saben cómo volver a acercarse. Y todo empezó, por no soltar a tiempo. Y lo más fuerte de todo, es que muchas veces ni siquiera recuerdas por qué empezó la discusión. Pero sí recuerdas cómo te hizo sentir. Esa tensión en el pecho. Ese silencio incómodo después. Esa sensación de estar lejos, aunque estén en el mismo lugar. Porque las palabras se olvidan, pero las emociones se quedan. Y cada discusión mal manejada deja una pequeña marca. No siempre se ve, no siempre se habla, pero se acumula, como gotas constantes cayendo sobre la misma superficie, hasta que un día, sin darte cuenta, ya hay una grieta. Y entonces empiezan frases como, ya no es como antes. Algo cambió. Siento que ya no conectamos igual. Pero no fue de un día para otro. Fueron muchas pequeñas veces donde eligieron tener la razón, en lugar de cuidar lo que estaban construyendo. Como esa pareja que al inicio se hablaba con paciencia, con curiosidad, con cariño, y poco a poco empieza a responder con sarcasmo, con ironía, con defensa. No porque dejaron de quererse, sino porque dejaron de escucharse. Y cuando dejas de escuchar, empiezas a asumir. Asumes intenciones. Asumes ataques. Asumes cosas que muchas veces ni siquiera son reales. Y reaccionas en base a eso. Y la otra persona hace lo mismo. Y de repente están peleando, no por lo que pasó, sino por lo que cada uno cree que el otro quiso decir. Y ahí, ya no hay claridad. Solo hay ruido. Y ese ruido, es lo que termina desgastando la relación mucho más que cualquier problema real. Y en medio de ese ruido, hay algo que se pierde sin que lo notes. La intención original. Porque al inicio, cuando hablaban, no era para ganar. Era para acercarse, para entenderse, para sentirse acompañados. Pero ahora, cada conversación se siente como una trinchera. Como si tuvieras que protegerte. Como si cada palabra pudiera ser usada en tu contra. Y eso cambia completamente la energía. Ya no hay apertura. Hay defensa. Ya no hay curiosidad. Hay juicio. Como cuando alguien te dice algo, y en lugar de preguntar qué quisiste decir con eso, respondes a, entonces tú crees que yo siempre hago mal las cosas. Interpretas, reaccionas, y disparas. Y la otra persona, responde igual. Y lo que pudo haber sido una conversación simple, se convierte en un conflicto innecesario. Pero aquí hay algo clave. La mayoría de las discusiones no escalan por lo que se dijo, sino por cómo se interpretó. Porque no escuchaste lo que dijo, escuchaste lo que creíste que quiso decir. Y respondiste desde ahí. Como alguien que escucha un eco, y pelea con el eco, no con la voz original. Y eso genera malentendidos constantes. Desgaste. Frustración. Porque sientes que no te entienden, pero tú tampoco estás entendiendo. Y en ese punto, la comunicación deja de ser un puente. Se convierte en un muro. Uno donde ambos están hablando, pero ninguno está llegando al otro. Y cuando la comunicación se vuelve un muro, la relación empieza a sentirse pesada. Como si cada conversación fuera un riesgo. Como si cualquier cosa pudiera detonar otra discusión. Y eso hace que, poco a poco, empieces a evitar hablar. A guardarte cosas. A decir mejor ni digo nada. Pero lo que no se habla, no desaparece. Se acumula. Se guarda. Se convierte en resentimiento.
Como ese momento donde algo te molestó, pero decidiste no decirlo para evitar problemas, y días después, en una discusión, sale todo junto. Más fuerte, más cargado, más difícil de manejar. Y entonces ya no están hablando del presente, están descargando todo lo que nunca se resolvió. Y eso, se siente injusto, para ambos. Porque uno siente que está siendo atacado por algo viejo, y el otro siente que nunca fue escuchado. Y ahí vuelve el ciclo. Defensa, ataque, justificación, distancia. Todo porque en su momento, no se eligió la paz. No se eligió hablar desde la calma. No se eligió entender antes de reaccionar. Y esto no significa que tengas que quedarte callado. Significa que necesitas aprender a decir lo que sientes, sin convertirlo en un ataque. Porque no es lo mismo decir, me sentí ignorado cuando hiciste eso, a decir, siempre haces lo mismo, nunca te importa nada. Uno abre la conversación, el otro la cierra. Y esa diferencia lo cambia todo. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, define el rumbo de toda la relación. Porque no es lo mismo hablar desde lo que sientes, que atacar desde lo que piensas. Cuando hablas desde lo que sientes, invitas. Cuando atacas, provocas defensa. Y la defensa nunca escucha, solo responde. Por eso muchas discusiones no avanzan. Porque ninguno está realmente escuchando. Ambos están ocupados protegiéndose, como dos personas con escudos, esperando el momento para lanzar el siguiente golpe. Pero aquí hay algo que cambia todo cuando lo entiendes. Tu pareja no es tu enemigo. No está en tu contra. No está intentando ganarte. Está intentando ser entendida, igual que tú. Pero cuando conviertes cada diferencia en una pelea, la relación se transforma en un lugar inseguro. Un lugar donde hablar da miedo. Donde equivocarse cuesta caro. Donde ser vulnerable se siente peligroso. Y en ese ambiente, nadie florece. Nadie se abre. Nadie se siente en paz. Como una planta que no crece porque el entorno no es el adecuado. No importa cuánto la riegues, si el ambiente es hostil, se marchita. Y lo mismo pasa con la relación. No basta con quererse. Hay que saber cómo tratarse, cómo hablarse, cómo manejar los momentos difíciles. Porque no es en los días buenos donde se construye una relación fuerte. Es en los días incómodos, donde decides si vas a cuidar el vínculo o alimentar tu ego. Y hay algo que cambia todo cuando lo haces consciente. No siempre necesitas responder en el momento. Esa urgencia de contestar, de defenderte, de aclarar, muchas veces es el impulso del ego, no la voz de la razón. Porque cuando estás activado, no estás pensando con claridad. Estás reaccionando. Y desde ahí, casi todo lo que dices suma más leña al fuego. Como cuando alguien te manda un mensaje que te molesta, y lo lees con enojo, respondes rápido, y después de unos minutos te das cuenta de que tal vez no era para tanto. Pero ya lo dijiste, ya escaló, ya lastimaste, y ahora no solo hay un problema, hay dos. Lo que pasó, y cómo reaccionaste. Por eso aprender a pausar, es una de las habilidades más valiosas en una relación. Pausar no es ignorar, no es evadir. Es darte espacio para no responder desde la emoción. Es darte unos minutos para que baje la intensidad, para poder hablar desde un lugar más consciente. Como alguien que está a punto de enviar un mensaje largo, lleno de reclamos, pero decide cerrar el chat, respirar, caminar un poco, y luego regresa con una versión mucho más clara, más calmada, más honesta. Y eso cambia completamente el resultado. Porque no es lo mismo reaccionar que responder. Reaccionar es automático. Responder es consciente. Y esa diferencia puede ser la línea entre una discusión que destruye y una conversación que construye. Pero para lograrlo, tienes que soltar algo muy importante. La necesidad de tener la última palabra. Y esa necesidad de tener la última palabra es más profunda de lo que parece. No es solo orgullo. Es una forma de sentir control. De sentir que no quedaste por debajo. De sentir que no te invalidaron. Pero en una relación, no existe arriba o abajo. No existe ganar o perder. Existe conectar o desconectarse. Y cada vez que necesitas cerrar con una frase final, con un argumento más fuerte, con un pero es que tú, estás eligiendo desconectarte. Como esas conversaciones donde uno ya dijo ok, entiendo, pero el otro no puede parar. Tiene que seguir. Tiene que aclarar. Tiene que rematar. Y en ese intento de cerrar bien,
termina abriendo otra herida. Porque la otra persona ya no está escuchando. Ya se cansó. Ya se sintió atacada. Ya se cerró. Y tú sigues hablando, pero ya no estás llegando. Y eso pasa mucho más de lo que crees. Porque no sabes parar. Porque no sabes dejar ir. Porque sientes que si no dices todo, pierdes. Pero aquí está la verdad incómoda. A veces, decir menos, construye más. A veces, no tener la última palabra, fortalece más la relación que cualquier argumento perfecto. Porque demuestra algo que vale mucho más que tener razón. Demuestra que eliges la paz. Que eliges el vínculo. Que eliges a la persona, por encima de tu ego. Y eso, no es perder. Es madurar. Y cuando empiezas a entender eso, también empiezas a notar algo incómodo. Muchas veces no estás defendiendo la verdad, estás defendiendo tu versión, tu forma de ver las cosas, tu interpretación, tu historia, y la otra persona está haciendo exactamente lo mismo. Entonces no es que uno esté bien y el otro mal. Es que ambos están viendo la situación desde lugares distintos, y tratando de imponer su perspectiva como la única válida. Como dos personas viendo la misma escena desde ángulos diferentes, uno jura que es de una forma, el otro jura que es de otra, y ninguno se mueve lo suficiente para ver lo que el otro está viendo. Y ahí se estancan. Porque no hay flexibilidad. No hay apertura. No hay intención de entender, solo de convencer. Y convencer no es conectar. Porque cuando intentas convencer a tu pareja, implícitamente le estás diciendo que su forma de sentir o ver las cosas está equivocada. Y eso duele. Porque nadie quiere sentirse invalidado. Nadie quiere sentir que lo que siente no importa. Y ahí es donde la discusión se vuelve más emocional que racional. Ya no se trata del tema original. Se trata de sentirse visto, de sentirse respetado, de sentirse tomado en cuenta. Y cuando eso no pasa, la persona se defiende, se cierra, se endurece, y tú interpretas eso como terquedad, cuando en realidad es protección. Protección de algo que siente que no está siendo reconocido. Y cuando entiendes eso, algo se vuelve muy claro. No necesitas que tu pareja piense igual que tú, necesitas que se sienta segura contigo. Porque una relación no se sostiene en tener la misma opinión. Se sostiene en poder ser diferentes, sin atacarse. En poder decir no estoy de acuerdo, sin que eso se convierta en una guerra. En poder expresar algo incómodo, sin miedo a ser juzgado o minimizado. Y eso solo pasa cuando dejas de ver la diferencia como una amenaza. Porque muchas veces discutes no porque el tema sea grave, sino porque te incomoda que el otro no vea las cosas como tú. Como si eso invalidara tu forma de pensar. Como si tener dos versiones distintas rompiera algo. Pero no. Lo que rompe la relación no es la diferencia. Es la forma en la que la manejan. Porque puedes tener dos puntos de vista completamente opuestos, y aún así cuidarse, respetarse, escucharse. O puedes estar de acuerdo en todo, pero tratarse mal. Y eso destruye mucho más. Por eso hay parejas que discuten poco, pero se sienten lejanas. Y otras que tienen diferencias, pero se sienten conectadas. La diferencia no es el conflicto, es la forma en la que lo enfrentan. Y cuando eliges entender antes que ganar, algo cambia. Baja la tensión. Se abre el espacio. La otra persona deja de defenderse, y empieza a mostrarse. Y en ese momento, la conversación deja de ser una pelea. Se convierte en un puente. Y cuando la conversación se convierte en un puente, empiezas a descubrir algo que antes no veías. Tu pareja no está en tu contra, está contigo, pero también está lidiando con sus propias heridas, con sus propios miedos, con su propia forma de interpretar el mundo. Y muchas de sus reacciones no tienen que ver contigo, tienen que ver con lo que ha vivido. Como alguien que reacciona fuerte ante el silencio, no porque tú hiciste algo grave, sino porque en su historia el silencio siempre significó abandono. O alguien que se pone a la defensiva rápido, no porque quiera pelear, sino porque aprendió que tenía que protegerse. Y cuando entiendes eso, dejas de tomarte todo personal. Dejas de responder desde el ego, y empiezas a responder desde la empatía. Ya no ves a tu pareja como alguien que te está atacando, sino como alguien que está reaccionando desde lo que siente. Y eso suaviza todo, porque cambia tu postura, tu tono, tu intención. Como cuando en medio de una discusión, en lugar de subir la voz, haces una pausa y dices, ok, dime qué estás sintiendo realmente. Y esa simple frase, abre algo.
Porque le das permiso al otro de bajar la guardia, de dejar de pelear y empezar a expresar. Y en ese momento, ya no hay dos enemigos. Hay dos personas intentando entenderse. Y eso cambia completamente el resultado. Porque cuando alguien se siente escuchado, ya no necesita gritar. Cuando alguien se siente comprendido, ya no necesita defenderse. Y cuando eso pasa, la discusión pierde fuerza. Y la conexión regresa. Y en ese punto, descubres algo que cambia completamente la dinámica. Escuchar no es esperar tu turno para hablar. Es hacer espacio para que el otro exista, sin interrumpirlo, sin corregirlo, sin traducirlo a tu versión. Porque muchas veces dices te estoy escuchando, pero por dentro ya estás preparando la respuesta. Ya estás filtrando lo que dice. Ya estás buscando en que no estás de acuerdo. Y eso no es escuchar. Eso es analizar. Y nadie se siente comprendido cuando está siendo analizado. Se siente examinado, juzgado, reducido. Pero cuando realmente escuchas, sin prisa, sin defensa, sin intención de ganar, algo se transforma. La otra persona baja la intensidad. Se relaja, se abre, porque siente que por fin hay alguien ahí, de verdad. Como cuando alguien te mira a los ojos y no te interrumpe, no te corrige, no te minimiza, solo está contigo, presente, mientras hablas. Eso genera algo muy profundo. Confianza. Y la confianza es el suelo donde crece todo lo demás. Pero esa forma de escuchar requiere algo que no siempre quieres dar. Requiere soltar el control. Soltar la necesidad de tener razón. Soltar la urgencia de defenderte. Y elegir algo más difícil, pero mucho más valioso. Elegir entender. Y cuando eliges entender, también empiezas a hablar diferente. Dejas de señalar, y empiezas a expresar. Dejas de acusar, y empiezas a compartir. Porque ya no estás tratando de ganar, estás tratando de ser comprendido. Y eso cambia completamente tus palabras. Tu tono, tu energía. No es lo mismo decir, es que tú nunca me pones atención, a decir me siento ignorado cuando pasa esto. Una frase ataca, la otra revela. Una provoca defensa, la otra invita a acercarse. Y esa diferencia puede transformar una discusión entera. Porque cuando hablas desde lo que sientes, no hay nada que refutar. No estás diciendo tú estás mal. Estás diciendo esto es lo que me pasa. Y eso abre espacio para que el otro también se exprese. Sin miedo. Sin tener que defenderse. Como dos personas que bajan las armas. No porque ya no haya conflicto, sino porque ya no quieren lastimarse. Y desde ahí, pueden construir algo distinto. Porque ahora no están compitiendo. Están colaborando. Buscando una solución juntos, no una victoria individual. Y eso es lo que diferencia a una relación que crece, de una que se desgasta. No la ausencia de problemas, sino la forma en la que los enfrentan. Porque siempre habrá diferencias. Siempre habrá momentos incómodos. Pero no siempre tienen que convertirse en guerra. Pueden convertirse en oportunidad. Oportunidad de conocerse más. De entenderse mejor. De fortalecer lo que tienen. Pero eso solo pasa cuando dejas de discutir para ganar y empiezas a hablar para conectar. Y cuando empiezas a hablar para conectar, aparece algo que antes no estaba. Responsabilidad. No la responsabilidad de tener la culpa, sino la de reconocer tu parte. Porque en casi todas las discusiones, ambos aportan algo. Una reacción, un tono, una forma de decir las cosas. Y mientras sigas viendo el problema solo en el otro, no vas a poder cambiar nada. Porque no controlas al otro. Pero sí puedes cambiar cómo tú respondes. Como cuando en lugar de decir es que tú me hiciste enojar, dices me enojé, y así reaccioné. Ese pequeño cambio, te regresa el control. Te saca del papel de víctima, y te pone en un lugar mucho más consciente. Y desde ahí, puedes hacer algo distinto. Puedes pedir perdón sin sentir que perdiste. Puedes reconocer un error sin sentirte menos. Puedes ajustar tu forma de comunicarte, sin dejar de ser tú. Y eso fortalece mucho más la relación que cualquier argumento perfecto. Porque muestra algo que vale más que tener razón. Muestra humildad. Y la humildad no es debilidad. Es la capacidad de ver más allá de tu ego. De reconocer que no siempre haces todo bien. De entender que puedes lastimar sin darte cuenta, y que puedes reparar. Como alguien que en medio de una discusión se detiene y dice, oye,
creo que me pasé, no era mi intención hacerte sentir así. Y en ese momento, todo cambia, porque no estás defendiendo tu punto, estás cuidando a la persona. Y eso, transforma la energía completamente, porque cuando alguien siente que te importa más la relación que tener razón, baja la guardia, se suaviza, se acerca, y ahí es donde realmente se construye algo sólido. Y cuando empiezas a cuidar a la persona, en lugar de cuidar tu orgullo, algo se acomoda. Las discusiones dejan de ser amenazas, y empiezan a ser momentos de ajuste. Ya no buscas evitar el conflicto a toda costa, pero tampoco lo alimentas innecesariamente. Aprendes a elegir. ¿Qué vale la pena hablar? ¿Cómo vale la pena hablarlo? ¿Cuándo es mejor pausar? Y eso te da una claridad que antes no tenías. Porque entiendes que no todo lo que sientes necesita salir en el momento. Que no todo pensamiento merece convertirse en palabra. Que no todo impulso debe ser expresado. Como cuando sientes ganas de responder algo fuerte, pero eliges quedarte en silencio un momento, no desde el resentimiento, sino desde la conciencia. Y en ese espacio, muchas veces te das cuenta de que lo que ibas a decir no iba a ayudar en nada. Solo iba a descargar tensión. Y descargar tensión no es resolver. Es posponer. Es mover el problema, sin transformarlo. Por eso, cuando eliges responder con intención, en lugar de reaccionar por impulso, la relación se vuelve más estable, más madura, más consciente, porque ya no está basada en emociones momentáneas, sino en decisiones. Decisiones de cómo tratarse, de cómo hablarse, de cómo cuidarse incluso en los momentos incómodos. Y eso es lo que construye algo que dura. No la perfección, no la ausencia de errores, sino la capacidad de elegir una y otra vez, el respeto sobre el orgullo, la conexión sobre la razón. Y en ese punto, entiendes algo que cambia todo. No necesitas que cada conversación termine perfecto, necesitas que no deje heridas innecesarias. Porque las relaciones no se rompen por un solo error. Se desgastan por acumulación, por pequeñas faltas de cuidado, por palabras que no se pensaron, por momentos donde el ego ganó y el vínculo perdió. Pero también se fortalecen de la misma forma. Por pequeños actos de conciencia, por decisiones de bajar la voz en lugar de subirla, por elegir escuchar cuando sería más fácil interrumpir, por elegir abrazar cuando podría seguir discutiendo. Como cuando después de una discusión, en lugar de quedarte en el orgullo, te acercas y dices, no quiero que estemos así. Y esa frase, aunque parece simple, tiene un peso enorme, porque rompe el patrón, porque deja claro que la relación importa más que el conflicto. Y eso cambia la energía completamente, porque le recuerdas al otro que no están en lados opuestos, que siguen del mismo lado, incluso cuando no están de acuerdo. Y esa sensación da seguridad, da calma, da espacio para reconstruir, porque cuando sabes que el otro no está tratando de ganarte, sino de cuidarte, todo se vuelve más suave, más humano, más real. Y entonces ya no discuten para demostrar quién tiene la razón. Empiezan a hablar para entender qué necesitan, y cómo pueden dárselo sin lastimarse. Y cuando llegan a ese punto, algo se vuelve muy evidente. La paz que se siente, vale más que cualquier argumento que pudiste haber ganado. Porque ahora ya no estás cargando con ese peso después de discutir. No hay silencio incómodo. No hay distancia fría. No hay esa sensación de gané, pero perdí algo. Hay calma. Hay cercanía. Hay una sensación de equipo, incluso en medio de las diferencias. Y eso no pasa porque ya no haya problemas. Pasa porque dejaron de enfrentarlos como enemigos, y empezaron a enfrentarlos juntos. Como dos personas que miran el problema desde el mismo lado de la mesa, en lugar de estar uno frente al otro. Y eso cambia todo, porque ya no estás intentando vencer al otro. Estás intentando resolver algo con el otro. Y desde ahí, incluso los momentos difíciles se vuelven más ligeros, más manejables, más humanos, porque ya no hay esa tensión constante de tengo que ganar. Ahora hay algo mucho más valioso. Tengo que cuidar lo que tenemos. Y cuando esa mentalidad entra, muchas discusiones ni siquiera llegan a escalar, porque ya no reaccionas igual, ya no enganchas igual, ya no necesitas probar tanto, porque sabes que tu valor no depende de tener la razón. Y tu relación, tampoco. Al final, todo se resume en una decisión muy simple, pero muy poderosa.
¿Qué prefieres, tener la razón o tener paz? Porque muchas veces no puedes tener ambas al mismo tiempo. Y ahí es donde se define la calidad de tu relación. No en los momentos bonitos, no en las fotos, no en los días fáciles, sino en esos momentos incómodos, donde tu ego quiere ganar, pero tu corazón sabe que no vale la pena. Porque tener la razón te da satisfacción, por un momento, pero elegir la paz, te da algo mucho más profundo. Te da estabilidad, te da conexión, te da una relación donde puedes ser tú, sin sentir que estás peleando constantemente, donde puedes equivocarte, sin miedo a ser atacado, donde puedes hablar, sin sentir que tienes que defenderte todo el tiempo. Y eso, no tiene precio. Así que la próxima vez que estés en una discusión, detente un segundo, respira, y pregúntate, ¿esto que voy a decir, va a construir o va a romper? Y si no construye, tal vez no hace falta decirlo. No porque no tengas razón, sino porque lo que tienes, vale más que eso. Si este video te hizo sentido, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has perdido la paz por querer tener la razón? Y si conoces a alguien que siempre entra en discusiones con su pareja, compártele esto, porque a veces no necesitamos más argumentos. Necesitamos más conciencia.